Radio. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Con el doctor William Espinosa estamos aquí ya para Prensa Radial, pero antes de ello tenemos información de la Asamblea Nacional Legislativa en la cual se hacía información del modelo de educación que tiene que ser para el Estado ecuatoriano. Circunstancias políticas o circunstancias de que se deben de planificar acorde a la necesidad del Estado, lo que es la educación para los educandos del sistema educativo del Ministerio, tanto público como también privado. No sé si tenemos el video de lo que se decía en la Asamblea Nacional Legislativa. Como cuarto punto, y en vista de los resultados negativos del bachillerato unificado, reincorporamos el bachillerato por especializaciones. Quinto punto, los 200 días laborables de los docentes ya previstos en la ley se contabilizarán desde el primer día de matrículas hasta el último día de exámenes, para que les quede tiempo para capacitaciones por parte del Estado y además puedan gozar de un mes de vacaciones. A esto le llamamos calendarización oportuna y digna. Sexto y último punto, los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional volverían a ser fiscomisionales con autonomía administrativa. Vale recalcar que varios de estos puntos ya han sido discutidos recién la semana anterior en la Comisión de Educación y hemos llegado a consensos para discutirlos en el primer debate que será el primer informe lo entregaremos el 26 de octubre y esperamos que la semana siguiente se pueda debatir estas reformas, esta ley tan sensible y necesaria para la ciudadanía. Finalmente, es nuestro deber devolverles a las familias, a los padres, a las madres de familia, la tranquilidad de enviar a sus hijas y a sus hijos a las escuelas y colegios. Necesitamos devolverles a nuestros docentes la dignidad y sobre todo garantizar la calidad en nuestro Sistema Nacional de Educación. Como cuarto punto, y en vista de la información de los asambleístas en torno al sistema educativo, doctor William Espinosa, buenos días. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué hacemos con el tema de educación en el Estado ecuatoriano? ¿Está bien o hay que modificar algunas estructuras jurídicas? Doctor, buenos días. Bien, buenos días, mi estimado Lindon y Pablo. Realmente, hablar de educación es entrar en un tema bastante frágil y delicado porque no hay autoridades que tomen, como siempre se dice, el toro por los cuernos. En educación tenemos una serie de falencias que cada vez se van acentuando más. Nosotros solamente estamos con simples maquillajes, con cositas del momento y le dan tanta importancia que no dejan de ser necesarias, pero que hay cosas sumamente importantes. Mire, la gente se ha centrado en el tema de uniformes, la gente se ha centrado en el tema de mochilas, que el peso, el tema de textos. Hoy en día hay un tema bastante complicado. Mire, al estudiante le entregan el documento y le dicen, pero cuidado lo rayes, cuidado lo ensucies, porque el otro año, al final del año, tienes que devolver. Oiga, pues para eso no lo entregamos. Yo le decía al vicerrector de mi institución, verá, señor vicerrector, entonces, si es que no, los estudiantes no lo pueden resaltar, no pueden abrir, no pueden ensuciar, mejor cojan, guárdenlos en los cartones y ténganlos nomás ahí, o si no, devuélvanle al distrito. Claro. El libro es para que, para abrirle, para leerle, para que se ensucie, para subrayar las cosas que son importantes. Si no, claro, no hay lógica, pues. O sea, ¿dónde está el tema de la motivación a la lectura, el incentivo a la lectura, el subrayado, que son técnicas básicas de lenguaje que se utiliza? Oiga, lamentablemente cada vez en educación estamos peor. Y yo siempre he dicho, estamos peor porque tampoco los administradores conocen ni saben de educación. Hoy en día se plantea, por ejemplo, retornar al bachillerato que lo tuvimos por décadas anteriormente. Pero yo creo que aquí hay que hacer un análisis serio de la malla curricular. No es que vamos a regresar nomás al bachillerato por regresar, hay que hacer un análisis serio. ¿Cuáles son las asignaturas del momento que tienen que trabajarse?
cuáles son y la carga horaria que debe tener cada una de ellas y al mismo tiempo la capacitación que se le debe dar al docente. Entonces no es así nomás regresar por regresar. Yo creo que aquí, por ejemplo, la asamblea, no solamente deberían reunirse algunas personas que están en la Comisión de Educación, deberían hacer un llamado nacional a expertos en educación media, inicial, de básica, de superior, y hacer un análisis y una propuesta coherente con lo que el país necesita. Caso contrario, será un parche más a la educación, un tema que pasa por el asunto político del momento y quedaremos en lo mismo o en peores condiciones. Ahora, señor doctor, pero por ejemplo, ¿por qué no copiar o asimilar algunas informaciones de otras latitudes del planeta? Por ejemplo, hace poco leía el tema de la formación educativa en Japón. Japón ya no está únicamente formando a sus ciudadanos para el imperio japonés, sino que está formando ciudadanos para el mundo, para el planeta. Entonces, ¿por qué no fortalecer ese tema educativo? Yo recuerdo y revisaba algunos materiales educativos de mis hijas, y entre uno de ellos era aprenderse de la A a la Z quién era el Team Delgado. En lo personal, a mí el Team Delgado no me llama la atención, pero sí me llaman procesos, por ejemplo, de cómo está ahora el nivel tecnológico siendo uno de los factores determinantes en el aspecto de comunicación. Eso sí es importante, señor doctor. Por supuesto. Mire, estos son sistemas estables, son sistemas que se los viene trabajando por décadas y cada vez se va fortaleciendo el trabajo, cosa que no ocurre en el Ecuador. Yo pienso que es por la misma inestabilidad política que vive el país. Entonces, mire, aquí, si recordamos un poquito unos años atrás, en el 96, se hizo la primera gran reforma curricular en el Ecuador que dio pasos importantes, de la cual fui partícipe en su diseño y en su ejecución. Pero luego no se hizo ninguna evaluación y se cambió totalmente con otro modelo. Se eliminaron los bachilleratos, se vino la educación básica, que en la teoría y en el papel están bastante bien, pero ya en la aplicación hay mucho problema. ¿Por qué? Porque se crearon algunos sistemas que no son muy coherentes. Por ejemplo, el tema de asesorías me parece bastante bien, pero el tema de auditorías tienen una visión muy a la antigua, donde usted tiene que presentar un determinado número de papeles con un determinado número de cosas, y si no lo presenta, entonces le ponen en rojo o en verde, y entonces usted no puede continuar. O sea, hay demasiada cantidad de papeles y de burocracia, cosa que contradice con la misma Constitución, con la misma ley, cuando se dice de que el tema de 0 papeles o la mínima cantidad de papeles, pero en cambio viene el auditor y le exige cantidad de cosas que usted, teniendo en el computador o teniendo en otros medios, no, usted tiene que sacar, tiene que imprimir, porque lo que está en el computador no le sirve. Entonces, oiga, le digo, hay un retroceso impresionante en muchas cosas, porque no se logra concebir a la educación de manera integral, sino se está concibiendo solamente para dar cierta solución a algún pedido que hizo un sector determinado y punto, y ahí nos centramos con todos los medios de comunicación, con toda la fuerza, y dejamos las partes importantes. Yo le decía hace un momento, hay que centrarse a analizar cada uno de las asignaturas que entraría en la malla curricular y el número de horas, porque el Ecuador tiene cosas importantes, tiene una tradición importante que hay que rescatar, pero asimismo tenemos que ir evolucionando. Usted decía, el sistema de comunicación nos interesa hoy en día porque nos interesa formar estudiantes no para Loja, no para el Ecuador, sino estudiantes para el mundo. O sea, nos interesa que el estudiante tenga esa visión. ¿Por qué? Porque la misma realidad nos da esa posibilidad. Hoy en día el tema del internet, el tema de la información y la comunicación hace que los niños de 2, 3 años estén ya en mejores condiciones que muchas personas que hace 10, 15, 20 años no lo estaban. Entonces, yo creo que por eso necesitamos especialistas, curriculistas, para que hagan un análisis serio y pongamos de manifiesto ese currículo. Mire, yo he sido muy crítico desde hace mucho rato, no ahora, desde hace mucho rato, por ejemplo, 5 horas de proyectos que les dan a los estudiantes, donde el profesor no tiene la capacitación suficiente, y yo le estaría hablando aquí siquiera del 80%, que los estudiantes hacen muy poco, casi nada.
más pierden el tiempo, se dedican en algunos casos a manualidades, a hacer cositas que el profesor medianamente conoce y sabe. Entonces son 5 horas perdidas. Mire, cuando se decía de que van a fortalecer el tema de Ecuador en movimiento y les agregaron a las 2 horas de cultura física 3 horas más, 5 horas. Oiga, ¿qué hacen esos pobres muchachos? Todo el tiempo Es un corriendo, desperdicio de jugando y no sirve para nada. 5 horas de los campos de acción que existían antes, hoy llaman proyectos escolares, algo así. Oiga, son 6 días que el estudiante tiene que estar trabajando, ya no 5 como antes, de lunes a viernes, sino de lunes a sábado. Y de 7 o de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en algunos casos. En otros casos le están haciendo que vengan en la tarde. Entonces van, almuerzan y regresan y tienen que estar hasta las 6, 7 de la noche. ¿A qué horas hacen los trabajos? ¿Y qué están haciendo en esto? ¿Sí? En participación estudiantil. ¿Qué hacen, por ejemplo, en realmente, campos, ¿cómo es? Campos de... Participación estudiantil hoy en día se llama. Ya. ¿Qué es eso, señor doctor? Porque Oiga, en el proyecto dice algunas cosas interesantes que pueden hacer, pero usted vaya a ver en la práctica es un pasadero de tiempo que no se está ejecutando. Entonces, mire, solamente hasta ahí hay 15 horas perdidas. ¿Sí? Si se trabajara como se quisiera, si hubiera la capacitación suficiente, posiblemente estaría bien, pero yo creo que aquí hay que trabajar un poco más fuerte en los temas reales. Mire, se pasa en el tiempo en que el estudiante no debe tener deberes, no debe tener trabajos en los feriados, los fines de semana. Oiga, ¿y cuándo refuerza? Yo no estoy en desacuerdo que se envíe cantidad enorme de deberes. No, así tampoco tiene que ser. Pero el estudiante sí tiene que tener sus tareas, sus cosas, como por ejemplo de leer tantas hojas el fin de semana o de leer tantas hojas de un día para otro, o de hacer unos 5 ejercicios de matemática, unos 5 de física y cosas por el estilo, y ensayar el tema del inglés, porque usted sabe que si no ensayamos, si no ponemos en práctica, pues, ¿cuándo vamos a aprender? Claro, no, y lo que dice usted, por ejemplo, el tema de las tareas, hacerle el trabajo en casa que sea lo mínimo para evitar un estrés, porque en los actuales momentos, señor doctor, aunque usted no lo crea, la niñez tiene estrés y ese estrés lo están trasladando hacia los padres. Hemos visto, por ejemplo, se ve en las escuelas que esa comunicación por el tema del trabajo, de los deberes, eso lo podemos ir analizando y lo podemos ir profundizando, pero lo que usted manifestaba sobre el tema de los niveles de educación, hay materias que son innecesarias. Por supuesto. Pero ¿cómo reemplazamos? Por ejemplo, se elimina el tema de conocer cómo se maneja un aparato moderno que se llama las computadoras. Hoy todo se maneja con computadoras, señor doctor. Y se eliminó esa asignatura. Que decía computación desde la básica, se eliminó. Oiga, ¿a quién se le pudo ocurrir? Vea, ahí está pues, los que fueron ministros, hoy asambleístas y tanta cosa que se les metió en la cabeza, que eliminar asignaturas tan importantes como eliminaron el inglés. Oiga, hoy en día se dice que todo el mundo debemos conocer el inglés. Y mire, usted para ir a una maestría o ir a un posgrado, un PhD, si no tiene niveles, pero muy, muy elevados del tema de inglés, no puede. Oiga, y aquí en el Ecuador se elimina. Claro, y ahora, por ejemplo, a nivel internacional, quiere irse a un posgrado, le dicen, tiene el examen TOEFL, algo así se llama. Eso es lo primero. Por ejemplo, aquí en el Global English hay ese tema. Y hace poco una de mis niñas pasó ese examen. Y vino una profesora desde Colombia a tomarles el examen en dicha institución que enseña en esa academia de inglés. Y la evaluación fue de carácter internacional. Y yo le preguntaba, ¿para qué sirve este examen? Y ella decía, cuando usted quiera irse a un sistema educativo, a cualquier latitud del mundo, le piden este examen. Y si usted lo tiene, automáticamente ingresa a ese nivel educativo. Mire. Entonces, esas capacidades son las que queremos de nuestra juventud. Y que no me vengan a decir que cuántos goles metió el Team Delgado y si con él clasificamos al Mundial. Por Dios, a mí, ¿qué nos importa esa situación? Pero por supuesto, o sea, le digo, hay cosas tan importantes como el tema cultural que hay que seguirlo trabajando, fortaleciendo el tema de identidad, que hay que trabajarlo. Pero yo pienso que hoy en día ese nuevo currículo, esa nueva malla curricular tiene que tener esos objetivos, esa visión a la que usted hace referencia y a la que hacemos referencia, maestros que tenemos una visión muy progresista y de realidad del momento con la proyección al futuro, porque nosotros no podemos planificar
con objetivos del presente, nosotros tenemos que planificar con objetivos del futuro, de lo que queremos nosotros alcanzar, las destrezas que queremos alcanzar en el estudiante, capaz de que nosotros lo habilitemos a él para que pueda ser un ente competitivo en el mundo. Caso contrario, no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, ciencias sociales, tiene que renovarse, tiene que actualizarse, pero de una manera impresionante. Oiga, ¿para qué me sirve todavía seguir analizando las obras de Juan José Flores? Oiga, de los presidentes, de los primeros presidentes del Ecuador. No, nos interesa a nosotros hoy en día actualizarnos en todos esos componentes de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la química, de la biología, de la física. Oiga, decíamos en algún momento y analizábamos cómo los países desarrollados, como usted lo mencionaba, como Japón, como Finlandia, cómo han progresado de manera impresionante. ¿Por qué? Porque ellos nos decían, a ver, nosotros vamos evaluando de manera permanente y vamos rectificando donde está mal, pero el modelo es el mismo, el proyecto es el mismo, no lo podemos cambiar, pero aquí tenemos inclusive hasta estructuralmente que cambiar. Yo creo, y ya se lo he planteado desde hace muchísimos años atrás, yo creo que hay un exagerado número de circuitos y de distritos en el país. En Loja nomás tenemos en la zona 7, 19 distritos. Yo creo que no debe haber tanto distrito porque más se complica el tema educativo. Tanto circuito que tenemos, no. Y además no cumplen el circuito, no le cumplen ninguna función más allá de un ligero trámite administrativo que tiene que pasar del rectorado al distrito, al circuito, y del circuito al distrito. Oiga, esas cosas no deben ser. Doctor, y por ejemplo nos saludan Vanesto Silva, dice, excelente doctor, lo saludan desde Pamplona, España, dice, nos educan con una mentalidad tercermundista, es triste, pero es una realidad en Latinoamérica y en el Ecuador ese tipo de educación. Doctor, por ejemplo, hay un tema de la educación que sí debemos de irlo canalizando y enfocando, es las calidades y las cualidades que deben de tener no solamente el docente, sino también el currículum que usted hace referencia para que nuestra juventud pueda prosperar en ese sentido de tenerlos la información necesaria en este mundo tan globalizado y tan competitivo. Por supuesto. Yo creo que eso es básico, eso es elemental, pero lamentablemente no se hace una selección del personal. Usted pregunte, ¿cuáles son los títulos y cuál es la experiencia profesional de quienes están manejando, por ejemplo, el tema de planificación, el tema de currículo, el tema de, todos estos componentes, tanto en la coordinación zonal como en los distritos, e inclusive hasta en el mismo Ministerio de Educación? Oiga, nosotros discutíamos hace mucho rato con que venían personal efectivamente muy preparado de otras realidades, pero que nunca tenían la experiencia ni tenían el roce real de lo que sucede en una escuela, en un colegio fiscal, en una escuela, en un colegio de la provincia, donde no tiene todos los medios para poder trabajar. Entonces ellos creen que desde el escritorio se tiene que disponer y se tiene que ejecutar. No, señores, están sumamente equivocados. Mire algo que hemos criticado tremendamente: cómo se le explota a la autoridad en este momento, a un rector, a los vicerrectores, a los inspectores generales, dándoles toda la carga administrativa, toda la carga académica, encima las auditorías, las asesorías y un montón de cosas, y donde creo que en Loja solamente al 5%, exageradamente, le reconocen la parte económica que le corresponde, y al resto, explotación, que está en contra de la Constitución, porque ¿qué dice la Constitución? Que a igual trabajo, igual remuneración. Oiga, claro. Pero aquí nadie dice nada. El exministro nunca dijo nada, y a pesar de que le reclamamos, yo mismo le reclamé muchas veces a él y frontalmente. Y entonces, ¿cuál era la respuesta? Sí, en eso estamos, ya vamos a ver. El ministro actual tampoco ha dicho absolutamente nada sobre ese tema. Entonces, ¿cómo queremos que las cosas cambien si al profesor, a la autoridad, tampoco se le motiva? ¿Cómo? Claro, y hay una cuestión, doctor, por ejemplo, para ir finalizando, porque tenemos poco tiempo ya para el tema prensa radial. Tenemos que aprender de algo que es visible y que es observable y es tangible, el tema de la parte religiosa de los pueblos. Porque, claro, a la educación le pusieron circuitos, subcircuitos y un montón de centralismos y una maravilla ideológica.
¿Qué pasaría si a las iglesias les ponemos circuitos y subcircuitos? A lo mejor la gente no va a ir porque se va a confundir hacia dónde tiene que ir a orar o a rezar. En cambio, cuando se construye una pequeña ciudadela o un barrio, se estructura en cualquier latitud de la provincia de Loja, lo primero que hacen es, ¿dónde vamos a ubicar la iglesia para poder rezar? Y acá en el Ecuador, ¿por qué no hacemos eso? Si vamos a construir un barrio, ¿dónde vamos a ubicar la escuelita para enseñar a nuestra niñez? Educación. Perfecto, así debería ser, pero lamentablemente usted recuerde, a pesar que nos opusimos fuertemente y hemos planteado que se reabran las escuelas pluridocentes, se cerraron cientos y miles de escuelas en el Ecuador. ¿Sí? Y hoy en día, a pesar de que inclusive por escrito nosotros le habíamos dejado al coordinador zonal anterior, al actual, pero no hacen absolutamente nada para que se reabran muchas escuelas en la provincia de Loja. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionaba, yo creo que es el ejemplo más claro que puede darse. En el barrio donde se pone la capilla y todo el mundo hace la minga, oiga, y acá el Estado pues, tiene que entonces decir, a ver, aquí hay un barrio grande y tenemos que darle la escuela, el colegio. Aquí en Loja nosotros adolecemos de eso. Yo siempre les he dicho, vayan a la parte de la Argelia. ¿Cuál es el colegio fiscal que existe ahí? No existe, el único que existió. Lo sacaron y Claro. lo mandaron el 27 de febrero por la tarde y ahí lo tienen como colegio no siquiera de segunda, sino hasta de tercera. Oiga, entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las instituciones educativas? ¿Sí? Entonces, que nos den la cara, pues, las autoridades, pero aquí en estas cosas ya se esconden. Claro. Aquí ya no nos dicen nada. Imagínese que me digan a mí, a usted le toca ir a rezar en la iglesia de Motupe porque ese es el circuito que le corresponde cuando yo vivo aquí en la parroquia El Sagrario. Eso es lamentable. Por O sea, se vio supuesto. así la educación. Doctor, seguiremos con este tema en las próximas emisiones. Yo le quiero agradecer su gentileza informativa. Por supuesto que sí, siempre a la orden, mi estimado. Gracias, el doctor William Espinosa haciendo información sobre el tema educativo. Con esto finalizamos Prensa Radial. Gracias por su gentil sintonía. Este es su noticiero. Prensa